Bueno, volvemos en agenda propia. Me acaba de llegar un mensaje, a ver si lo podemos leer. Hoy hay presentación del proyecto de ley para declarar a la parroquia San Patricio Monumento Histórico Nacional. Recuerdo, y es un recuerdo muy duro, que en la parroquia de San Patricio la dictadura asesinó a los padres palotinos, ahí cerca de mi casa, en Belgrano R, donde nadie se enteró de nada. Entraron con ametralladoras, los ametrallaron, los dejaron muertos, con pinturas de Mafalda, con pinturas de sangre en la pared, y nadie se enteró de nada. Hay un proyecto para declarar a la parroquia de San Patricio monumento histórico. Hubo algunos sectores de la sociedad que claro, miraron para otro lado. Sí, claro. Pero la memoria de esos curas palotinos, los mártires palotinos, sigue siendo rescatada de la historia, como la de otros tantos mártires que enfrentaron a la dictadura de diversas maneras. ¿Gladys? Sí, no, decía, recién se nos colaba un poco del sonido de la manifestación de vialidad, justo ya que estábamos charlando de esto, vinieron los muchachos de vialidad y pasaron por la puerta y nos dejaron un poco de manifestación en sonido, como para musicalizar la resistencia de la que hablaba Cachorro. Y me voy a colgar un poco de lo que venía diciendo Claudio antes de la pausa, que es esto de, bueno, el gobierno está proponiendo una política que significa ajuste perpetuo y todo lo que tiene que ver con mejorar o garantizar ciertas condiciones básicas de existencia para la sociedad lo delegan las provincias, a las que también desfinancia. Bueno, hoy, decíamos, es el último día hábil de la ley Bases, que termina en efecto mañana. A lo largo del transcurrir de este año de ley Bases, el gobierno se ha permitido de todo, ¿no? Desde el cierre de Telam, el cercenamiento de las jubilaciones, darle facultades extraordinarias a la Policía Federal Argentina, la política de liberar cielos abiertos, bueno. Ahora la Gendarmería, que va a poder recaudar... Una caja nueva para Gendarmería. Recaudar en el control de tránsito. Cuando hace así, ¿qué quiere decir? Caja nueva. Caja. Para ellos. Bueno, está bien. No, yo como hace así digo. Porque es mentira esto de que no hay plata. Es mentira. Es mentira. Lo que para pasa nosotros es, no hay para plata. el pueblo no hay plata. Claro. Ellos se quedan con la plata y se la fugan del país. ¿En serio? Bueno. En este tema de vialidad, repito, 9.500 kilómetros de ruta para concesionar. Y el tema de las rutas, es bueno tener en cuenta que tiene mucho que ver con los accidentes viales. Entonces, el tema del cierre de vialidad y el hecho de que las rutas que van a funcionar son aquellas que tengan rentabilidad, porque obviamente el negocio está en ellas, no se van a mantener adecuadamente aquellas que tengan poco tránsito. En general está asociado al tema del buen mantenimiento de las rutas, sobre todo en un país con ausencia de ferrocarril, como es el caso nuestro, un crecimiento muy grande de los accidentes viales. Con las dimensiones de nuestro país. Con ¿no? las dimensiones que tiene la Argentina y con la cantidad de camiones que transitan las rutas argentinas. Así que, en este sentido, es un tema que impacta en una de las principales causas de muerte que existen hoy en la Argentina año tras año, que es la muerte vial. O sea que podemos decir que el cierre de vialidad es sembrar muerte. Sí, claro, sin duda, exactamente. Milei está sembrando muerte en las rutas argentinas, cerrando vialidad nacional. Sí. Y de hecho también, me parece bueno también, porque hay cosas, recién hablábamos del INTI. El INTI se lo asocia con el tema de la tecnología, con el tema del aporte a los empresarios, al sector industrial, al desarrollo científico, pero tiene mucho que ver con la cosa cotidiana. En el INTI está el metro. O sea, ¿quién dice que un metro es un metro? Es el INTI, ¿no? Y la verdad que eso puede parecer una tontería, pero que un metro sea un metro cuando vos construís un edificio es fundamental, porque se puede ir todo al demonio si un metro no es un metro. Entonces, ese tipo de tareas
donde también tenés el tema de las balanzas que pesan los granos que salen de la Argentina. El que establece, digamos, el que certifica el funcionamiento de esas balanzas es el INTI. El que certifica las importaciones. Cuando el INTI no certificaba, por ejemplo, el ingreso de las pilas, acá nos mandaban pilas que eran basura, pilas viejas que entraban como producto de importación a la Argentina. Y estaban descargadas. Exactamente. O sea, el que certifica que una pila dure lo que tiene que durar es el INTI. Que por cierto, para algunas cosas puede parecer una tontería, pero las pilas que se necesitan para llevar adelante una operación en un quirófano, si no están certificadas adecuadamente, puede ser también un verdadero desastre que complique la vida del que está siendo intervenido. Y hasta lo más elemental, el que certifica los preservativos es el INTI. Entonces digo, la intervención del INTI en la vida cotidiana es desconocida por buena parte de la ciudadanía, y todo eso es lo que están haciendo bolsa al transformarlo en un ente burocrático que va a depender de una secretaría, de una subsecretaría, de una dirección, etcétera, etcétera, que no va a tener fondos propios y no va a poder, por lo tanto, tener una estrategia que acomode la certificación al desarrollo científico-tecnológico, que cada vez es más veloz y más importante. Bueno, digo, la desregulación y de muchos de estos organismos y la desaparición de plano de algunos otros, como en el caso de Vialidad, es lo que en efecto el gobierno hizo con el último día, decía, de la vigencia de las facultades extraordinarias. Mañana, 9 de julio, va a ser un día... no sé si clave, pero como mínimo interesante, porque por la noche el presidente va a dirigir un mensaje a la población, acompañado de los gobernadores que lo quieran acompañar, que son visibles, se presume que van a ser visiblemente menos que aquellos que lo acompañaron el año pasado en el Pacto de Mayo, que terminó siendo en julio. Y pensaba que eso responde en algún punto, primero, a este desfinanciamiento de las provincias, que ya los gobernadores no le están perdonando, porque los gobernadores le dieron, aparte de las facultades extraordinarias, un montón de acompañamiento a crédito en el Congreso, que parece que se está disolviendo y que, como mínimo, vaticina un jueves problemático en el Senado para el gobierno, quizás no para la población, pero sí para el gobierno, porque hay varias leyes que están ahí en puerta, que se van a tratar este jueves, y que al parecer el gobierno no tendría posibilidad de frenar como venía frenando hasta acá. Una es la moratoria previsional, o sea, una mejora en los saberes jubilatorios, y otra el financiamiento universitario, por lo que vienen bregando todas las universidades nacionales, que siguen dependiendo del Ministerio de Educación de la Nación. Y la ley de emergencia sanitaria que financia el Garrahan. Exactamente. Bueno, digamos, serían todas buenas noticias y en efecto salen para la población en general, pero muy malas noticias para el gobierno, que planifica esta idea de ajuste perpetuo, que sí, no estamos viendo mucho. En términos de gobernabilidad, lo que el gobierno tiene para frenar estas cosas es el famoso veto. Vetar, y que el Parlamento no pueda revertir ese veto, para lo cual necesita 87 votos. Y ya no tiene esos 87 votos. En esos 87 votos inciden los gobernadores. O sea, construir 87 votos que de alguna manera impidan la mayoría suficiente como para voltear un veto, todas estas leyes que mencionamos seguramente Milei las vetará. La correspondiente a Garrahan, a jubilados y demás, todo lo va a vetar. Si el Parlamento no puede voltear el veto, no pasa nada. Hasta acá no los podía Hasta acá voltear. no ha podido. Casualmente no ha podido porque los gobernadores, en términos generales, sacando ilustres situaciones, han cedido los votos de sus legisladores para que el gobierno tenga ese número. Se van turnando, a veces son unos, a veces son otros, depende de lo que van negociando, pero lo cierto es que hoy hay una rebelión de los gobernadores frente al gobierno nacional, donde le están demandando que la guita de los adelantos transitorios, que son fondos que tienen que ir de la nación a las provincias de manera discrecional y que la nación no los otorga, y que es una cifra importante, que implica cerca de unos 740 millones de dólares al año, que eso vuelva a las provincias.
Y el otro tema que están sobre todo si les delega tanto, ¿no? Sobre todo si les delega tantas funciones. Claro, sí, porque él les delega, pero no les da absolutamente nada. Claro. Bueno, en esta rebelión de los gobernadores que está marcando de alguna manera el estrechamiento de las condiciones políticas del esquema de entrega y saqueo que lleva adelante Milei, una demostración cierta de este estrechamiento es que la ley de bases habilitaba a una prórroga por un año si lo solicitaba el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no va a hacer esa solicitud de prórroga porque sabe que no tiene margen en el Congreso de la Nación como lo tuvo hace un año atrás. No lo van a acompañar otro. No va a ser acompañado de ese proyecto y por lo tanto el gobierno no va a presentar ningún pedido de prórroga. Por lo tanto, lo que se está demostrando es el achicamiento de los márgenes políticos porque, bueno, algunos quieren decir que movilizar, que resistirse, que rebelarse no tiene ningún impacto. Sin embargo, vemos que sí, que está produciéndose un impacto. Por eso es muy importante decir al presidente al finalizar este día, a las 0 horas, va a hacer un mensaje al país en el marco de una convocatoria de gobernadores que van a ser mucho menos que lo acompañaron para este proyecto de entrega y saqueo que es lo que ellos llaman el Pacto de Mayo. Ya en la primera reunión, cuando vino el Fondo Monetario Internacional, el 14 de junio, solamente hubo una reunión de 9 representantes, ya hablamos de esto la semana pasada, y ahora van a ser mucho menos gobernadores los que lo acompañan. Pero también van a ser mucho más los sectores de nuestro pueblo que van a estar en las calles. Hay un acto, ¿no? Sí. Mañana vamos a hacer un acto común en el marco de una instalación de ollas populares. La actividad central va a ser en la Plaza Constitución, con el Frente de la Soberanía por el trabajo justo y el salario digno, que constituimos diversas organizaciones que integramos las 2 centrales de la CTA, Movimientos Sociales, la Confederación de Trabajadores del Transporte, la FESPINRA, que es la Federación de Trabajadores Portuarios y Navegables. Así que esta expresión de demandar o de construir una segunda independencia en nuestro país como contracara de esta entrega de la soberanía nacional y de saqueo que plantea Milei sigue instalado. O sea que no hay solamente luchas como la que se están desplegando contra el cierre de Giorgalos, contra el cierre del INTI o contra el cierre de Vialidad y otros organismos, sino que también hay luchas proponiendo unirse en función de construir condiciones para una segunda independencia. Y esto, el escenario va a ser este 9 de julio. Ahora, los gobernadores no van hasta que no llegue la Banelco. Los gobernadores están pidiendo los 740 millones de dólares y 1.900 millones de dólares que les deben del impuesto a los combustibles. Eso es lo que están reclamando los gobernadores y por lo cual están retaseando los votos que en otros momentos le entregaron a Milei. Pero me parece importante lo que dice Cachorro en el sentido de cómo, a pesar de que se quiere señalar la inutilidad del conflicto social, el conflicto social va horadando progresivamente la capacidad de gobernar un país sin consenso. Este señor ha gobernado por decreto y por fuera de la ley, sobre la base de un consenso precario, construido y atado con alambres, porque no tiene la capacidad de involucrar al conjunto de la comunidad en las definiciones que toma. Así que me parece que en ese sentido vamos por buen camino. Llevará más o menos tiempo, pero esto se termina. Bueno, pero digo, justamente si las políticas del gobierno de Milei, que son más ajuste que además puede
en manos de Sturzenegger, desregular y modernizar el Estado, pero que todo ese dinero que se ahorra y que la optimización de recursos no la vemos impactando en nada que le sirva a la población. No están paliando el hambre, no hay más jardines de infantes, no hay nada. Digo, ese dinero se va en pago de deuda o en otros canales especulativos que en general no le tocan a nadie en el pueblo trabajador. Digo, si esos consensos se van deteriorando, ¿cuál es la opción que plantea el gobierno para que, en efecto, este conflicto social no crezca? ¿Disciplinamiento? Agrego una cosita más. Sí. Empieza también a expresarse electoralmente. La semana pasada hablamos de lo sucedido en Rosario y en Formosa. Ahí hay otro escenario que empieza a alumbrarse y también hay una tarea por delante que es evitar que se reduzca la participación electoral, sino que hay que tratar de que la participación electoral se amplíe y se eleve en participación, porque me parece que tenemos un escenario nuevo también que se aproxima, que es el de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay dos datos importantes. Se avanza en un proceso de unidad de diversos sectores y también las dificultades que tiene, o sea, de diversos sectores opositores en la provincia de Buenos Aires se están unificando para enfrentar electoralmente a Milei. Y por otro lado, la Libertad Avanza en un acuerdo con el macrismo, con el PRO, tiene la resistencia de varios intendentes del PRO que se están oponiendo a ellos y sectores del radicalismo que ya dijeron que no van a acompañar esa experiencia. O sea, que se están generando poco a poco, lentamente, condiciones políticas y esto es producto de esta capacidad de sostener la capacidad de resistencia a este modelo que se da socialmente y que se da, que lentamente empieza a corporizarse en términos políticos. Lo que pasa es que las tres claves que tiene esta política alimentan el conflicto y la confrontación con la mayor parte de la sociedad. Una es el ajuste permanente, perpetuo. Eso confronta y desfinancia todo lo que tiene que ver con salud, educación y funciones esenciales de la vida de la sociedad. La otra es paritarias por debajo de la evolución de los precios, o sea, impedir el aumento del poder adquisitivo de quienes trabajan. Eso deprime, claro, es más ajuste por otra vía. Y la tercera es el dólar retrasado, que acelera las importaciones y destruye producción, destruyendo empleo. Esas tres claves hacen que esto no tenga capacidad de generar consenso. Y eso ya no lo vemos solamente nosotros, también lo ve el poder, que es el que está sosteniendo este gobierno. Y aparte lo que el poder ve, y lo que sí le preocupa, por esto que esto no le preocupa tanto, le preocupa que además, fruto de que el gobierno quiere llegar con el mastiquín de la inflación en baja a las elecciones, en realidad pospone definiciones que impliquen acumular reservas para garantizar los pagos. Y entonces aparece el JP Morgan diciendo, nos tomamos un respiro de la Argentina, y aparecen definiciones que empiezan a tratar de formatear el sistema electoral para descabezar a la oposición. Y del mismo modo que proscribieron a Cristina, y eso vino de arriba, no vino de Milei, del mismo modo apareció Loreta Presca para, por la vía del tema YPF, descabezar también a la otra referencia que aparecía en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Entonces, descabezar la oposición política es la estrategia del poder antes de las elecciones para garantizar que el rumbo pueda continuarse con otros sectores que puedan actuar como gerentes, porque este gerente se les está agotando. Nos vamos. Allá me hace enseñar que nos vamos, así que nos vamos. Hay que mirar allá. Bueno, ¿sí? nos de vamos. este lado para allá. Nos vamos al Ministerio Público Fiscal, al fiscal, fiscal. La guita de las apuestas ilegales viene del narco, fiscal. Por si no lo sabías, viste, para que investigues de dónde viene y por qué hay que meter en cana a los que fomentan eso.
Pásela muy bien, esto fue el programa de los cuentos, las buenas noticias, ¿no? A usted le gusta eso, Así ¿no? es. La alegría. Nos alienta. Eso, agenda propia, su agenda, la nuestra, como todos los martes a las 18 horas por Somos. Chao, pásela muy bien.